Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI, nos acompaña esta noche en estudios. ¿Cómo está? Bienvenido. Tatiana, buenas noches, un gusto. Gracias por acompañarnos. ¿Le parece abrupta e ilegal la remoción del señor Angulo, tal como él ha descrito el día de hoy? Bueno, yo no te podría hacer un comentario desde el punto de vista del derecho. Digamos, siempre en el ámbito del derecho y cuando intervienen los abogados se pueden ver las cosas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Yo tendría una aproximación más que nada política y del impacto en la seguridad. Y desde esa dimensión, aquí, y si yo soy un analista externo de otro país, aquí yo veo un problema político en relación con la institución de la policía. Un problema desde el ministro del Interior con el jefe de la policía, que no es de ahora, que es mucho tiempo, ¿no? Y concluyo que la salida del comandante general que ha dejado el cargo se desprende de los sucesos del fin de semana del jaloneo a la presidenta Boluarte como una excusa y como un chivo expiatorio, porque los problemas en la policía son sistémicos y estructurales, en medio de una ola de violencia descontrolada como nunca en la historia del Perú. Vivimos una ola de delincuencia criminal y violencia criminal como que nunca ha sucedido en el Perú, salvo la hora del terrorismo, ¿no? Entonces, la dimensión de este cambio tiene más impacto político y agrava la crisis de seguridad del país por las disfunciones que ocasiona la salida de este jefe y cómo lo han sacado. Y el ministro del Interior señalaba que los índices de criminalidad no se han reducido, que ese es uno de los motivos, ¿no?, para que se remueva al general Angulo, pese a los estados de emergencia que estuvieron decretados. La pregunta es, ¿no funcionan los estados de emergencia o no se están ejecutando adecuadamente? A ver, la situación del crimen ha sobrepasado la acción de la policía y la comprensión de los políticos. Los políticos están demostrando, al menos en este año de gobierno, y es sostenido, que no pueden gestionar los problemas de seguridad interna del país y decretar los estados de emergencia en términos concretos y claros solamente ha sido una figura de maquillaje, ¿no?, para decir que están tomando acción y son un completo fracaso. Desde el diseño, desde la forma en que se inician y a las semanas era claro que no funcionaba. Nunca han funcionado y no van a funcionar de la forma en que se están presentando. ¿Por qué no funcionan? No funcionan porque la Policía Nacional del Perú tiene un empleo de carácter más político que de la seguridad al ciudadano. La Policía Nacional del Perú ha sido convertida en una fuerza de carácter militar, tipo gendarmería, que responde sus acciones a intereses coyunturales de los políticos de turno y han abandonado el expertise, las capacidades que tenían, como era de la antigua Guardia Civil o de la PIP, para dar seguridad al ciudadano y combatir el crimen. Investigar, combatir el crimen. Exacto, ¿no? Prevenir el crimen, investigar, que son misiones constitucionales. Sí. Y la policía se ha constituido con muchas de sus unidades especializadas en instrumentos de la política. Son policías políticas, como la DIVIAC, la DIBUS, las policías que están involucradas con el Ministerio del Interior. En resumen, no funcionan los estados de emergencia porque la institución policial ha desvirtuado su naturaleza esencial para tener una naturaleza de tipo militar que no le corresponde y ser un instrumento político. Es evidente que hace falta presupuesto, hace falta mayor cantidad de efectivos, que falta mayor preparación también, por supuesto, pero a eso además le sumamos el problema de la falta de voluntad política, que nos dice usted no existe y por ende no se estaría ejecutando adecuadamente las acciones que le corresponden a la policía. Definitivamente, y falta voluntad política, falta conocimiento y gestión político, pero las fallas son estructurales, Tatiana. Desde la ley que empieza diciendo la Policía Nacional es una institución de carácter civil y tiene carácter militar. Tiene formación de policía, pero tiene carácter y cultura militar, con grados militares, con términos militares, con actividades de tipo militares que no corresponden a la naturaleza de la policía. Es por eso que no funciona. Se necesita retomar la naturaleza esencial de lo que es una policía. ¿Qué se tiene que priorizar cuando estamos viendo escenarios tan violentos como los que estamos recordando ahora mismo en imágenes? Lo que veíamos ayer, este empresario trujillano, torturado, asesinado, y que no es la primera vez. Hay casos anteriores que se han registrado también en la zona norte del Perú, sicariatos, extorsiones y crímenes mucho más violentos, mucho más feroces, con tácticas que
a lo mejor aquí no las veíamos con tanta regularidad. No, en realidad nunca se han visto, ¿no? Esta ola de violencia criminal, delincuencial, nunca se ha visto en la historia del país. Pero lo que tú te preguntas es válido y todos los peruanos dicen qué cosa tenemos que hacer, ¿no? Pero acá hay un supuesto negado que es bien crítico. Tendría que haber voluntad y decisión política y cierto conocimiento. En caso que lo hubiera, hay tres cosas por hacer de manera simultánea, ¿no? Primero, soluciones de emergencia. ¿No? Sobre casos puntuales, sobre temas puntuales críticos, con una fuerza nueva integrada por todos los elementos de seguridad que existen en el país para cumplir tareas sobre los casos prioritarios y críticos. Segundo, reformas estructurales en la organización de la policía, ¿no? Para que cumplan los roles que todas las policías tienen en el mundo, como son prevención e investigación, ¿no? Y tercero, capacitación, equipamiento, entrenamiento para los desafíos actuales. Todo eso tiene que hacerse en forma simultánea. Pero hoy, así, con la situación con la que estamos viendo, estos enfrentamientos que ha habido entre poder político, los altos funcionarios de la Policía Nacional, ¿usted ve viable que este plan se pueda concretar? En realidad es casi imposible. O sea, las reformas deben ser estructurales. Estamos escuchando al señor que hoy día se hace cargo de la policía decir que tiene más de 200 denuncias y más de 80 juicios. O sea, ¿qué cosa es eso? O sea, no tiene ninguna racionalidad. Entonces tenemos un sistema jurídico, judicial, que denuncia en 80 casos a una persona que es jefe de policía. Eso sin contar, digamos, las políticas de permisividad en favor de la delincuencia o los obstáculos judiciales para el empleo de la policía, facultades de investigación, etcétera, etcétera. O sea, es el escenario del caos completo donde los únicos que ganan son los criminales. Lamentablemente, este gobierno no da una sola muestra seria de un cambio real y efectivo. Y la pregunta es, ¿tenemos que esperar 2 años y medio más a las elecciones para que exista un cambio real? Este gobierno, esta administración de gobierno... No deberíamos, ¿no? Mire cómo estaba Ecuador hace 2 años y cómo está ahora. Y aquí se repiten todos los elementos. Ya. Aquí hay un elemento crítico que muy poco es advertido, pero está pasando el mismo fenómeno que en Ecuador. Las bandas criminales locales, así como en Ecuador en un tiempo, están comenzando a hacer franquicias de bandas de crimen transnacional organizado. Estas muestras de violencia que estamos viendo, que nunca se han dado en el Perú, corresponden a la importación de franquicias, o sea, presencia de franquicias de crimen transnacional sobre la realidad peruana. Eso suena muy profesional, si quiere, cabe la palabra, pero es que estas bandas criminales han venido, por ejemplo, de México, se han comenzado a instalar en Ecuador, en Colombia, de Colombia han saltado a Ecuador, a Perú. Más las venezolanas, ¿no? Claro, México, claro. Colombia, se han comenzado Venezuela, a expandir por la región y a captar también a ciudadanos de la propia localidad. Sí, y es un fenómeno transnacional, o sea, no es un fenómeno local, es un fenómeno que viene sobre todo de América Latina. El hecho es que, por ejemplo, lo que está sucediendo en Ecuador, ya se está aplicando el Plan Andino con una ayuda muy potente de los Estados Unidos para controlar el crimen. Y el Perú es el principal espacio de refugio para esas organizaciones criminales. Y aquí tenemos una policía dividida, porque estos cambios generan conflictos internos, generan desajustes de administración. O sea, es terrible. Un ministro del Interior en conflicto con serios sectores de la policía. Presidenta de la República, presidente de la República, primer ministro que dicen la policía facilita la fuga a Cerrón. O un primer ministro que dice creo que acá está pasando algo, literalmente, estoy repitiendo palabras. Entonces esto demuestra la incompetencia, ineficiencia total de los políticos de turno para gestionar este problema. Incluido el Congreso, ¿ah? Incluido el Congreso. Claro, que también tiene parte ahí de la responsabilidad. El tema es que cuando hay tantas responsabilidades compartidas, al final nadie asume nada, todos echan cuerpo para atrás y comienzan a patear la pelota y seguimos en las mismas. Y como decía usted, al final, estas organizaciones criminales siguen ganando terreno y los más perjudicados son los ciudadanos a pie, que son víctimas de estos crímenes. Las personas más débiles, ¿no? Las mujeres, los niños, los pobres, los ancianos. Los empresarios, todos. Los empresarios que definitivamente si no toman medidas razonables frente a esta ola de crimen, van a ser muy perjudicados. ¿Qué piensa usted de
hablar de terrorismo urbano, esto que ha comenzado a sonar con mayor fuerza ya en los últimos días. En Ecuador, a estas organizaciones criminales se las ha catalogado como terroristas y se las va a juzgar de esta manera. ¿Deberíamos comenzar a aplicar eso aquí también? Se debería pensar seriamente en no llegar a eso. Aunque ya las evidencias parecen que ya estamos involucrados con ello, porque esa va a ser la única salida, entre comillas, legal que podría ser aceptada internacionalmente para combatir el crimen. Todos los fines de semana hay asesinatos de sicarios en fiestas en el país, en ciudades clave, en Perú, en Trujillo, en otras ciudades del interior. Vamos a esperar que esto se expanda. Digamos, el nivel de violencia, como digo, que crece imparablemente, generando terror, ¿no? Una mujer asesinada el día de ayer con 2 disparos en la cabeza, sí, en La Molina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Policías acribillados dentro de su auto, ¿no? O sea, todo está fuera de control, ¿no? Y la mirada llama la atención, Tatiana, y preocupa que la mirada de los políticos están centradas en un cambio, porque no es un problema de personas, es un problema de sistema. De acuerdo. Entonces todo el mundo se dedica a criticar el cambio, que sí, que está malo, que genera más crisis, denigra a las personas y a las instituciones, a pesar de que puede estar justificado, ¿no? Pero no se hace nada ni se mira nada estructuralmente. ¿No? Y ese es el gran problema. Es un gran problema, definitivamente. Hay otro tema del que también queremos conversar con usted y tiene que ver con ese congreso de la FENATEP que se ha llevado a cabo la semana pasada. Este organismo fachada de Movadef, Sendero Luminoso, que uno de los asistentes toma la palabra, es el profesor Jimmy Caya, y le propone a todas las personas que estaban ahí asistiendo a este evento que salgan armados para conseguir la libertad y la restitución de Pedro Castillo. Lo invito a usted y también a nuestra audiencia a ver la nota que ha preparado el día de hoy Marlo Rojas sobre este tema. Tiene que salir la gente armada. Así es. Tenemos que salir armados. Si no, no vale este evento. Tenemos que salir armados. Así es como el profesor Jimmy Caya, dirigente de la FENATEP, señala salir armados a sus compañeros para exigir la liberación de Pedro Castillo. En temas públicos, este llamado a tomar las armas no es un exabrupto, no es un tema anecdótico, es parte de un plan. Se trata de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATEP, la organización fundada por Pedro Castillo, que fue inscrita en el segundo día de su gobierno. Organización que iza la bandera de la lucha por la educación para lograr sus objetivos políticos. Son integrantes del FENATEP. ¿Qué es el FENATEP? Es el CONARE. ¿Qué es el CONARE? El grupo de fachada del Movadef, o sea, el grupo de fachada del PSP Sendero Luminoso. Este polémico discurso se dio durante el Congreso Ordinario de la FENATEP que se llevó a cabo aquí en el centro de Lima, pero esta es solo una parte de lo que trascendió en las redes sociales. Hasta el momento se desconoce a qué tareas o acuerdos llegaron para exigir la libertad del expresidente Pedro Castillo de la manera que ellos planean. El anuncio de este señor es un delito flagrante, ¿no? El hecho de incitar a la gente, así no sean militantes de este grupo, que es un grupo de fachada, pero abiertamente a decir que salgan a enfrentar, en este caso se está refiriendo a la policía de una manera armada. Eso es más o menos simular la participación en un atentado terrorista, digamos, que es mucho más una reunión de militancia, entonces ellos acuerdan cosas que hasta ahora nosotros no sabemos. Quien también participó en este último evento de la FENATEP es Iber Maraví, el cuestionado ministro de Trabajo del gobierno de Pedro Castillo, que dejó el cargo después de que Panorama revelara sus antecedentes policiales, como la sentencia en su contra por actos vandálicos contra instituciones del Estado y también atestados vinculados a Sendero Luminoso. Porque ellos saben que si el presidente Pedro Castillo sale libre, compañeros, sabe de lo que va a suceder y de lo que es capaz el pueblo. Iber Maraví ha sido ministro, ha sido funcionario del Estado, ha sido
sentenciado por temas de terrorismo también, está comprometido en actos de terrorismo, es un actor funcional de Sendero Luminoso, al igual que Pedro Castillo. Respecto a la estrategia que están aplicando los familiares de Castillo, buscando crear coordinadoras para recaudar fondos. El exdirector general de inteligencia del Mininter, José Luis Gil, advierte que el gobierno debe estar muy atento a esta situación. Ellos van a seguir generando nuevos organismos para encubrirse detrás de ellos y obtener dinero, obtener recursos, obtener apoyo, obtener gente. El gobierno debería fortalecer el tema de la lucha contra el terrorismo en las unidades especializadas, ¿no? Y que tomen en cuenta, o sea, va a haber conflictividad social sumada a la criminalidad. Ellos van a aprovechar esta situación. 2024 conversó en exclusiva con el exministro de Trabajo Iber Maraví, quien opinó y se deslindó del polémico discurso de la FENATEP. ¿A qué se refiere entonces cuando dice salir armados? Como él dice, luego aclara, dice que se refiere a armarse políticamente, y esto está publicado en Perú 21, deslindando, y deslindo porque tengo que deslindar con cualquier persona, con cualquier posición, con cualquier grupo, con cualquier colectivo de personas que crea que saliendo armados, o sea, con armas de fuego, armas letales, se tenga que reclamar algún derecho. Señaló que junto a Wilfredo Robles y los otros integrantes de la defensa legal de Castillo harán todo lo posible para evitar los 34 años de prisión que solicita la Fiscalía por el mensaje a la nación. 34 años. 34 para uno, 25 para otros y 15 para otros, ¿verdad? Sí. Frente a ello, nosotros rechazamos los términos de esa acusación. Y si es necesario, y si acaso el fuero interno se niega a administrar justicia como corresponde, vamos a acudir a las instancias internacionales. Pero sí vamos a lograr la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque él no ha cometido ningún delito de rebelión, no ha cometido ninguno de otros delitos que ahora anuncia el Ministerio Público. Acudimos al lugar donde se llevó a cabo el Congreso de la FENATEP para buscar una entrevista, pero no encontramos a nadie. El dirigente Jimmy Calla señaló a Perú 21 que en sus declaraciones se refirió a armarse políticamente e ir a las bases para pedir la restitución de Pedro Castillo. Un llamamiento expreso a salir armados, una incitación a enfrentarse para buscar la libertad de Pedro Castillo y su restitución en el cargo. ¿Qué piensa usted, señor Lindo? Dos cosas. Para aquellos que dicen que Sendero Luminoso no existe, que el terrorismo ya no hay, que ya se acabó, esta es una evidencia más, no es la única, es la evidencia más. Ya se capturó hace poco un grupo que adoctrinaba a niños, digamos, ¿no? Sí, en Trujillo. La presencia de la concepción ideológica del terrorismo continúa y esta es una muestra, ¿no? Y no es que ya se van a aliar con el crimen, ya lo han hecho, porque las protestas del año pasado, en enero 2023, diciembre de 2022, han estado financiadas, han tenido financiamiento muy relacionado con el narcotráfico y la minería ilegal. O sea, es parte de un fenómeno, ¿no?, de mutación de Sendero Luminoso. Ya no es el Sendero Luminoso de los 80 y los 90. Entonces, estas expresiones, estas manifestaciones, tampoco no son una casualidad que salgan así a la prensa y a vista de todos. Esto es un mensaje para la Presidente, ¿no? Tanto como que la persona que ataca a la Presidente está relacionada con el movimiento de apoyo a las víctimas de Ayacucho, relacionadas con Sendero Luminoso y el Frente de Defensa de Ayacucho. O sea, es parte de todo un sistema, ¿no? ¿Tiene relación esto, por ejemplo, con el señor Wilfredo Torres, el abogado de Pedro Castillo, adoctrinando niños en Barrio Chino, o que luego él también se esté reuniendo con Alex Chamán, el fundador del Movadef en Bolivia, y estos hechos que no parecen ser ya del todo aislados, sino que podrían tener todos una misma relación, por lo menos todos conectan a Pedro Castillo? Exacto, más Cerrón, no te olvides, ¿ah? O sea, Cerrón que con palabras de la misma Presidente y del primer ministro, la policía y agentes extranjeros ayudan a ocultarlo. O sea, este es un problema todo conectado totalmente. Y que no se ve así y no se presenta así, porque se ha desnaturalizado también
el carácter de la función inteligencia de Estado. Ha desaparecido. No se ha convertido la inteligencia en solo reportes y avisos escritos de papel, desnaturalizando la función verdadera de lo que es inteligencia, reduciéndola a una visión policial que está enfocada, que se necesita una visión policial para el crimen, las pruebas, los delitos, pero inteligencia es otra cosa y tiene otra dimensión en el nivel de los asuntos de seguridad nacional. Pero hay la capacidad para investigar. Digo, con estas declaraciones algo se tiene que hacer, se tendría que comenzar a investigar. Definitivamente. Imagínate, comenzar a investigar, ¿no? Ya debería, espero. Ya debería. A ver, las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, infiltró a Sendero Luminoso hace poco, que dio lugar a intervenciones policiales el 2020, el último gran evento, pero por ejemplo el 2022 el presupuesto para inteligencia de las Fuerzas Armadas fue 0. O sea, con Castillo de presidente se quitaron el presupuesto de inteligencia para las Fuerzas Armadas. Lo mismo pasó con Vizcarra durante 2 años. Entonces, todas estas fallas, Tatiana, que estamos conversando, son sistémicas y se está formando un pasivo muy perverso en el ámbito de la seguridad para el próximo gobierno. Mira, las manifestaciones del año pasado y el año pasado pareciera que se fumaron de la noche a la mañana. ¿Qué cosa hay en medio? ¿Qué reforma estructural? ¿Qué cambio político hay para apoyar a poblaciones como Puno, donde el 90% del sindicato del magisterio está bajo control del Movadef? Por ejemplo, ¿qué acciones estructurales se han hecho para incorporar a Ayacucho, esa población desprotegida, a la vida económica, social y política del país? Ninguna. Se están embalsamando problemas políticos y de seguridad que van a ser muy complicados de manejar para el próximo gobierno. Señor Lindos, le agradezco que nos haya acompañado esta Tatiana, noche. el Ha gusto sido es muy mío. amable. Muy bien, vamos a seguir, por supuesto, con este tema.